Dios. Cuando algo es la voluntad de Dios, Él permite que esto suceda, no importa lo que sea, como dicen los americanos, no matter what, no importa lo que sea, no va a haber nadie, no va a haber nada que lo vaya a detener. Entonces ahí empieza. Ahora, ¿por qué menciono esto de la visa? ¿Por qué menciono esto del viaje? Porque ahí empieza el llamado ministerial. Yo vi la confirmación del llamado que una persona me dijo que no me conocía, que venía de Francia, una persona que nunca me había visto, me dice, el Señor te está llamando para el ministerio y te va a llevar a un montón de países. Entonces digo, bueno, si esto es cierto, pues que pase esto, pasa esto. Eso fue en el mes de junio. Luego en el mes de, en el 1998, cuando fue el huracán Mitch, no sé si te acuerdas, y azotó Centroamérica, pero fue más fuerte en Honduras. Mis padres están de misioneros en Honduras. Entonces mi papá me dice, mira, como tú tienes la visa, estamos necesitando ir a traer unas ayudas allá a Los Ángeles, a California. ¿Tú te animas a ir? Yo le digo, pues está bien. Entonces me dice, acuérdate algo, Dios te ha dado una bendición de una visa. Y Abraham le dio una bendición, él le dijo, te bendeciré para que tú seas bendición. Entonces yo me acordé de eso y digo, sí es cierto, tengo una bendición, voy. Y estando allá en Los Ángeles, en California, voy a una actividad de jóvenes que nadie me conocía. A mí me invitaron nada más para acompañarles. Viene otra persona, un hombre de Dios, y me habla y me dice, ¿sabes qué? Dios te está llamando al ministerio. Esta es segunda vez que Dios te está hablando, me dice. Y yo me quedé así, ¿cómo este hombre, para aquellos que me están viendo en México, porque tengo algunos amigos, hermanos de México que me están viendo, era de Zacatecas. Yo ni conozco ni dónde es Zacatecas. Conozco México, pero no conozco Zacatecas. Qué lindo México, de verdad. Tuve el honor y el privilegio el año pasado de estar ahí y me encantó México. Y entonces era de Zacatecas y nunca lo había visto y él me da esa palabra y yo me quedé así. Y wow, dije yo, bueno, fue como María, la guardé en mi corazón y digo, Señor, será en tu tiempo. Porque esa es otra cosa, Pastor Dieter. El Señor te puede hacer un llamado, pero tienes que esperar el tiempo de Dios para poder ejercer ese llamado que Él tiene para tu vida. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan así, instantáneamente, rápidamente, y a veces no se dan así las cosas. Tiene que ser en el tiempo de Dios las cosas suceden, ¿verdad? Entonces, se da eso, regreso a Guatemala, sigo montamos una agencia de publicidad, mira cómo es esto, montamos una agencia de publicidad, porque me había graduado de eso, y estando en la agencia de publicidad nos va bien. La empresa empieza a despegar así, pero como que fuera un cohete. Yo me recuerdo que de las marcas que nosotros empezamos a trabajar aquí fue la Merck, la farmacéutica grande que tiene sucursales en todo el mundo. Es más, hicimos campañas de publicidad hasta en portugués. Yo ni hablaba portugués, simplemente copy-paste, hicimos el texto, pero nos mandaron todo. Pero la idea original del mercadeo y de la publicidad fue nuestra aquí en Guatemala. Entonces empecé a generar dinero, a ganar bien aquí en Guatemala. Estoy hablando de hace unos poquito más de 20 años. Y conozco todos los hoteles de acá, de Guatemala, tenía reuniones ahí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces hay personas que cuando no nacen en un lugar o en una familia con dinero y de repente empiezan a tener un poquito de dinero, como que su corazón se desvía un poco de las cosas de Dios. Entonces yo llegué a un punto, siendo hijo de pastor, siendo hijo de misionero, y lo confieso así públicamente, que yo iba a la iglesia solo por compromiso. Yo iba a la iglesia solo para que mis papás no se molestaran, para que mis papás no se enojaran. Ese fue mi punto. Entonces yo iba a la iglesia simplemente porque, ay, no, porque si le cuentan a mi papá que no fui a la iglesia, pues me va a regañar. Tenía ese temor, ¿no? Entonces por eso iba a la iglesia. Y Dios tuvo tanta misericordia de mí, tuvo tanta paciencia conmigo, que todavía me hizo el tercer llamado. Y ese llamado sí ya fue muy fuerte. Yo dije, no, ya está, yo no puedo seguir esperando más. Y entonces eso fue en el mes de abril del año 1999. Entonces yo le dije al Señor, sí, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a cumplir el llamado. Y de ahí arrancamos para ir
a muchos lugares. De verdad que pasaríamos horas aquí contándote todos los viajes, pero en total te puedo decir, el Señor me ha llevado a 23 países. He tenido la bendición de estar en 23 países, conocer 25 de los 50 estados de los Estados Unidos. El Señor nos ha llevado en su misericordia y en su gracia. Hay gente ahorita que estoy viendo que está conectada en Ecuador. Hay gente que está conectada en Bolivia. Saludos para ellos. Estuve en uno de los primeros lugares después de ir a Nueva York y a todos esos lugares allá en Estados Unidos de Latinoamérica que el Señor me llevó. Fue a Santa Cruz de la Sierra, a Cochabamba, Bolivia, a La Paz, Bolivia. Luego el Señor me llevó a toda Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, a Panamá y hasta Belice. Wow. De hecho, tengo un testimonio grande, después lo voy a contar de Belice, pero y el Señor luego me llevó a Ecuador. Estuvimos en Guayaquil, en Ecuador, donde el Señor nos dio la bendición y el privilegio y la oportunidad en Quito, en la capital, de fundar una iglesia juntamente al pastor Tobías Morales, que de hecho este año la hija espiritual, como nosotros le llamamos, nuestra hija espiritual, la iglesia que fundamos en Quito, en Ecuador, cumplió 20 años. Imagínate, tengo una hija de 20 años, tan joven yo y con una hija de 20 años. Así que saludos, y los pastores Morales allá en Ecuador nos están viendo, nos van a ver. Muchos saludos a toda la gente allá en Quito, en Ecuador. Y luego el Señor nos permitió levantar o establecer una iglesia en Buenos Aires, Argentina, juntamente con el pastor Roberto Chávez, que actualmente está allá en Buenos Aires. Saludos para el pastor Roberto Chávez en Buenos Aires, Argentina. Y de ahí el Señor nos movió para Roma, para Italia, y allá pudimos también establecer en Roma, en Italia, otra congregación. Y por eso es que hacía la broma de que Filipo se llama Filipo porque fue hecho en Italia. Ahora ustedes entienden por qué. Estábamos en Italia, entonces el Señor nos permitió establecer una tercera congregación en la ciudad de Roma, en Italia. Y luego, pues, en su gracia y en su misericordia, el Señor nos movió para Savannah, para Georgia, en los Estados Unidos, y allá pudimos establecer también nuestra cuarta iglesia. Ahora es Compassion Christian Church, o Compasión Cristiana Latina, o en español, donde el Señor también, y saludos a todos los hermanos allá en Savannah, Georgia, que nos están viendo, donde el Señor también nos pudo bendecir y usar. Por eso es que yo digo, hemos estado donde muchos quieren estar, en Europa, en Estados Unidos y en diferentes lugares, pero ahora el Señor nos tiene aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, sirviéndole ya justamente hace 7 días cumplimos 3 años de estar aquí en Guatemala, sirviéndole al Señor. Esto es un poquito lo que te puedo mencionar, la trayectoria, y me emociona porque cuánto Dios ha sido fiel. Pastor Dieter, Dios me llamó y me dijo, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y así ha sido. Y yo doy fe de eso. Que el Señor se ha encargado de cada uno de los detalles, pero de cada una de las cosas. Y el Señor ha provisto sobreabundantemente para cada uno de esos viajes, para cada una de esas cosas que el Señor nos ha permitido realizar. Yo creo, Pastor Israel, definitivamente es una trayectoria que también a los que estamos hoy escuchándote nos hace ver, ¿verdad? Lo que Dios es un Dios de lo imposible. Dios al final abre puertas y cuando Él quiere la cierra. Y me gustó mucho ese ejemplo que pusiste de esas puertas, ¿verdad? No hay que empujarlas, ¿verdad? Esas puertas, cuando son la voluntad del Señor, se van a dar. Yo creo que muchos de los que estamos conectados, tal vez ahorita con todas estas situaciones que vive el mundo entero, se nos olvida que así es la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta, es a tiempo, ¿verdad? Y nos inspira a que nosotros sigamos confiando en el Señor. Igual, si tú eres un siervo o sierva o líder que nos estás oyendo aquí en esta transmisión, es un testimonio del pastor Israel y su familia. Yo lo he visto, ¿verdad? A través de su trayectoria ministerial, cómo Dios lo ha usado de una manera muy especial, hablando de su corazón, de ese llamado que al principio no era como muy claro, pero se fue dando. Yo creo que hoy los que estamos acá tenemos que tener esa convicción, que hay cosas que todavía no están tan claras. Sigamos pidiéndole señales, ¿verdad? Al Señor, para que se vayan dando y tengamos paciencia, confianza, que Dios nos responderá. Así es.
Amén. Quisiera que me mencionaras una situación difícil en tu gran trayectoria, una de las más difíciles que te ha tocado vivir, donde has pensado, será, y has tal vez en algún momento entrado a temblar, ¿verdad? Y decir, bueno, será que es por acá donde Dios me quiere, y me gustaría si tienes en tu mente alguna de las experiencias más difíciles de tu ministerio. Wow. Me gustaría decir que es una o dos, Ah, pero bueno. son muchas. Es que es verdad, son muchas, son muchas. O sea, de verdad que una de las cosas más grandes es cuando uno sabe que ha sido llamado por Dios, pero en realidad el enemigo siempre quiere desanimarte y siempre hay batallas que tienes que estar luchando. Siempre van a haber, siempre. Pero más que eso, quisiera contar más un testimonio de algo, para mí fue sobrenatural, algo grande que me pasó estando en Belice. Cuando a mí me invitan a Belice, me dice el misionero que está allá, el pastor, me dice, ¿sabe qué? Usted habla un poquito de inglés, ¿verdad? Sí, le digo, ok, vamos a predicar aquí en inglés y en español, ok, perfecto. Entonces, pero le voy a advertir algo. Esta tierra es dura, aquí la gente es muy difícil, me dice. Aquí me dice, no se convierte en nadie. Así que si usted se anima a venir bajo esas condiciones, o sea, no se vaya a decepcionar, no crea que Dios no lo usa ni nada. Yo le advierto que aquí, en realidad, usted puede hacer ayunos, oraciones, vigilias, clamor, todo lo que quiera, pero aquí no pasa nada. Aquí ni las piedras se mueven. Y yo, wow. Bueno, dije, si el Señor me está mandando ahí, pues yo voy a ir. Entonces me estaba un poquito desanimando, pero dije, no, pues si el Señor me está moviendo para eso. Fui, llegué al lugar y sí, había mucha brujería, había mucha oposición espiritual y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, voy a decidir entrar en un tiempo de búsqueda. Le dije a los misioneros, yo voy a estar en ayuno y oración por este tiempo y por favor acompáñenme, díganle a las iglesias que me acompañen, porque yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario acá. Ellos habían estado discipulando unos jóvenes y era el tiempo de bautizarlos en ese fin de semana. Pero durante la semana que yo estuve predicando en ese lugar, yo recuerdo bien que yo tenía mi bosquejo hecho para compartir y empezaba a compartir y empezaba a dar la palabra al Señor y de repente se me nublaba la vista y mis pensamientos empezaban a divagar. Y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y entendía que era una oposición del diablo que estaba ahí enviando un espíritu de confusión. Yo no entendía. Digo, ¿será que porque estoy en ayuno tal vez ya estoy delirando o qué? Pero entendí que ese era el punto, ¿no? Luego, cuando voy a entregar el ayuno, una tarde de esas, me lleva un caldo, una sopa de gallina, pero así lo más deliciosa que te puedas imaginar y el humito salía y todo, y yo, wow, qué rico, y oré y me la tomé, comí, ¿verdad? Me comí esa comida que me enviaron, no pregunté quién me la envió ni nada, simplemente la palabra del Señor dice, si comieren cosa mortífera no les hará daño, ¿no? No pregunté nada. El domingo que vamos a los bautismos era en un río, había que bajar así en una quebradita para llegar al río. Ahí hay muchas personas de raza morena o negros así grandototes y una mujer detrás me dice, hey, usted, el predicador. Y yo volteo a ver así y me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y yo le digo, no, pues no la conozco, no sé quién es usted. Yo soy la que le mandó la sopa, me dice. Y yo me quedé así. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Me dice. Yo le digo, sí, pues cuénteme, no sé. Porque usted está vivo, me dice. Usted sabe que yo he envenenado a varios pastores, me dice, había gente que ha venido acá y la he puesto en cama porque a esa sopa que usted se tomó, que yo le mandé, yo le puse veneno. ¿Y cómo puede ser que usted esté vivo? No lo puedo creer, me dice. Y por eso estoy aquí, me dice. Yo soy una bruja, me dice. Y yo le puse veneno a su sopa. Y yo me quedé así frío y digo, wow, verdaderamente el poder de Dios existe. Hicimos los bautismos en ese lugar, hicimos
una reunión extraordinaria. Esa mujer dijo, yo no entiendo lo que está pasando, lo único que sé es que hay un poder más grande Ya, del que nosotros tenemos, fíjate. gloria a Entonces, Dios. a mí me marcó en el ministerio verdaderamente el ver cómo el Señor puede hacer cumplir su palabra en el tiempo que Él quiere hacerla y como Él quiere hacerla. Y eso está vigente para hoy. Eso no fue, me pasó hace tantos años. No, el Señor está acelerando su palabra para ponerla por obra al día de hoy también. Así es. Qué tremendo testimonio, Pastor Israel. No me imaginaba realmente lo que hoy me ibas a contar, porque en este caso creo que más nos desafía a creer, porque ahora con tanto temor que hay, ¿verdad? En el ambiente, en las noticias, pero vemos que hay un Dios de poder que sigue vigente hasta el día de hoy, y es un tiempo donde nosotros tenemos que tomarnos de esas promesas, ¿verdad? Y aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Y eso es lo Amén. que tenemos que agarrarnos en esta noche, Israel. Si estás vivo el día de hoy, ¿verdad? Como dijo esa señora, ¿verdad? Es porque realmente es un impacto del poder de Dios sobre las personas. Amén. Así Interesante, es. hermano. Ahora, quisiera entrar un poco más a lo que estás haciendo actualmente. Usaste una frase que me llamó la atención, es que has estado en todos los lugares que todos han querido estar, y ahora estás en un lugar donde no muchos quieren estar por la dificultad quizás, y es acerca del ministerio que actualmente estás desarrollando en nuestra Guatemala, y es impactante, ¿verdad? Yo estaba revisando un poquito la página web, eh, obviamente la puse en español porque está en inglés, ¿no? Entonces la puse Ajá. en español, y entonces entendí un poco de todos los proyectos, pero hay desafíos, entre las preguntas hay grandes desafíos como ser un pastor de jóvenes, juvenil, atendiendo a diferentes necesidades de nuestros jóvenes. Hay retos ministeriales, ¿verdad? Que no son los mismos, incluso ahora con el tema de pandemia, no son los mismos. ¿Y cómo has manejado todo este tiempo? Que vemos que ya llevas varios años, no sé cuánto tiempo en este ministerio, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te ha tocado? Mira, en primer lugar, cuando digo donde nadie quiere estar, porque estamos trabajando en una de las zonas más conflictivas y más peligrosas de Guatemala, ¿verdad? Hay muchos sectores y muchos lugares allí en la zona 18, para los que viven aquí en Guatemala o han escuchado Guatemala, hay muchos sectores que ni siquiera la policía entra, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado esa bendición, ese privilegio y ese honor. Cuando yo conozco al misionero que trabaja ahí, el fundador de este ministerio en Gadi o el lugar donde se esconde David con sus hombres, es un americano nacido aquí en Guatemala. Pues cuando digo americano es una persona alta, blanca o rubia, de ojos claros, en fin. Y yo lo veo a él y me cuenta lo que está haciendo. Entonces yo digo, pero si un americano lo puede hacer, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, si yo crecí aquí en Guatemala pues he estado también en zona 18. Y la bendición más grande cuando me da la oportunidad de ir y poder empezar a compartir allá, veo la necesidad que hay, bueno, como en todos lados, ¿no? Pero la receptividad que hay hacia la palabra de Dios. Y bueno, también el trabajo que se ha venido realizando ya por más o menos un poquito más de 12 años. Entonces nos conectamos con los chicos ahí de zona 18, trabajamos desde las edades de 18 o más años, ¿verdad? En cuanto ellos quieran permanecer estando dentro del ministerio, también nosotros dándoles mentoría o tutoría, ¿verdad? Entonces empezamos a involucrarnos ahí, ya en este mes de septiembre van a ser 2 años que nosotros estamos ahí sirviendo en Engadi, en el Paraíso 2, ¿verdad? Qué bonito el lugar, Paraíso. Yo les digo a todos, hoy me voy para el paraíso, le digo yo. ¿Dónde estás? Estoy en el paraíso, le digo yo. Y entonces, es un bello lugar. Hay gente que está conectada ahora. Saludos para los que me están viendo desde ahí de Paraíso, zona 18. Es un bello lugar. Es un hermoso lugar, de verdad. Y una de las cosas que hemos visto es que Dios en cada uno de nosotros ha puesto un potencial. Usamos nosotros este símbolo.
esta es una bellota. Pues o por supuesto, este es grande, pero es una semilla, si se quiere llamar así, del roble, que es muy pequeñita. Pero si nosotros vemos el roble, es un árbol enorme, grandísimo, que aporta un montón. Y es una de las maneras, pues, caras para hacer muebles. Entonces nosotros creemos que cada uno de los jóvenes es una bellota, es una semilla. Hay un potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos. Ahí hay dones, ahí hay talentos, ahí hay habilidades, ahí hay ministerios que Dios ha puesto en cada uno de los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí o pretendemos hacer? Es nosotros querer sacar eso, ese potencial que Dios ha puesto en ellos para que ellos lo puedan desarrollar y puedan crecer y puedan dar fruto y puedan ser ejemplos para otros muchachos ahí en el área. Entonces, este es uno de los símbolos que nosotros utilizamos en el ministerio en Gadi, que cada uno de los chicos representa una bellota, ¿verdad? Es una semilla que tiene un gran potencial y en Cristo Jesús nosotros podemos hacerlo. Entonces, se empieza a trabajar con los chicos, pues una de las intenciones es que ellos no caigan en las manos de las maras o las pandillas o las gangas, ¿verdad? Esa es una de las intenciones del ministerio, pero prácticamente se provee de una ayuda espiritual, de una consejería, de una mentoría, de una tutoría. Cuando hablo de mentoría y tutoría, estoy hablando no solamente en el área espiritual, sino también en el área académica. Entonces, el ministerio está en este momento construyendo una parte de una escuela donde es la preprimaria, donde juntamente, o sea, el gobierno, vamos a decirlo así, no estoy hablando mal del gobierno, a veces se olvida de una escuela o de algunos proyectos que hace y los deja ahí abandonados. Entonces el ministerio lo tomó como parte para hacer aulas ahí, para poder desarrollar ampliar esa escuela. Entonces se trabajan con proyectos comunitarios, ellos tienen clases de inglés, tienen clases de matemática, tienen estudios bíblicos ahí y pues tienen tiempo de convivencia. Entonces ellos están por edades, por grupos ahí. Yo estoy encargado ahora trabajando los chicos de 15 años para arriba. Y es increíble porque mencionabas ahorita el tema de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que todos los que nos están viendo en los diferentes lugares del mundo, porque yo veo aquí que hay gente conectada que está viéndonos desde México, otros de Bolivia, de Sudamérica, wow, qué tantos lugares de verdad hasta donde podemos llegar. ¿Por qué digo? Porque esto lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una oportunidad. Yes. Porque quizás si esto no existiera, yo hubiese estado un día domingo, así como la otra vez estuve con ustedes allá en Zona 21, compartiendo con ustedes y eso se queda localmente y solo los que asistieron ahí pueden recibir esta palabra o estos testimonios de nosotros. Pero imagínate ahora, en este mismo momento, estamos llegando a muchos lugares y luego va a estar transmitido en diferido y va a llegar a muchas más personas. Entonces, esta pandemia la podemos ver como un problema o como una oportunidad. Entonces, ¿sabes qué? A nosotros, en mi persona particularmente, me ha dado una gran oportunidad porque el ministerio sigue adelante. Se siguen repartiendo bolsas de alimentos semanalmente para las familias y también se les sigue dando la mentoría y la tutoría porque existen estos medios. Hacemos videollamadas, hacemos mensajes de texto, mensajes de voz, hacemos llamadas. Entonces, ¿qué pasó? Yo llamo a un chico. Entonces, el teléfono que yo tengo es el teléfono de la mamá, por ejemplo, o el teléfono del papá, para aquellos que tienen papá, porque la mayoría de ellos ese es el problema, que no tienen una figura paterna o una figura de un hombre en casa. Entonces yo llamo y cuando pido hablar con el chico al que le llamé, me contesta la mamá. Y fíjate esto, que no necesitamos preguntarle, no necesitamos sacarle conversación, porque esa misma mamá me empieza, yo le digo, ¿qué tal y cómo está? Y solo con esa pregunta Exacto. empiezan a hablar, oh, y a veces termino hablando una hora, hora y media, y ministrando a su vida, animando a su vida. Y digo, pero yo estaba llamando a su hijo. Y yo, bueno, después lo llamo, le digo yo. Pero imagínate, o sea, me está dando la gran oportunidad de trabajar con las familias. Y de hecho, esa es la intención del ministerio, no solamente trabajar con los chicos, sino trabajar con toda la familia.
Entonces eso y es una gran oportunidad, una puerta grandísima que Dios nos ha abierto para poder trabajar con las familias, para poder ministrarles, para poder darles la palabra, para poderles darle el acompañamiento, el decirles Dios está con ustedes, Dios no se ha olvidado de ustedes, Dios todavía tiene planes, Dios todavía tiene propósitos, Dios todavía tiene sueños para tu vida. No dejes de luchar, no dejes de creer, no te llenes tu mente y tu corazón nada más con noticias, con las informaciones o con la cadena de mensajes que se dan, que te pueden turbar o te pueden perturbar la mente, te pueden enfermar hasta tu corazón, te pueden llenar de estrés, te pueden llenar de zozobra, te pueden llenar de temor, de angustia, de inseguridad, sino que nos da la oportunidad, imagínate, hasta de hacer un estudio bíblico, de venir y leer la palabra, de ministrar, y no porque no tengan un pastor o no porque no tengan una iglesia, sino porque la gente simplemente en este tiempo está necesitando aún más escuchar del Señor. Entonces yo creo que en este momento, como me decías, o sea, cómo nosotros estamos enfrentando esto, es bien simple, porque Dios nos ha dado en este momento las herramientas necesarias para poder llegar a muchos lugares. Aunque no estemos ahí físicamente, podemos estarlo ahí de otra manera, ¿verdad? Un mensaje de texto, una llamada, una videollamada, nosotros estamos presentes. Y qué lindo cuando una persona te dice después de una llamada, muchas gracias por tomarse este tiempo. Porque sabes, Pastor Dieter, yo siempre digo, una de las cosas más valiosas que puede dar una persona, porque el tiempo en realidad, como dicen por ahí, vale oro, ¿verdad? Tú le puedes dar un regalo para su cumpleaños, qué sé yo, una camisa, una gorra, o si quieres una bicicleta, un carro, lo que quieras, eso cualquiera se lo puede dar. Pero el tiempo que inviertes en una persona, por eso fue Jesús bien claro cuando dijo en Marcos 16:15, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Inviertan tiempo en las personas. Entonces, de eso se trata, creo yo, el ministerio que nosotros estamos desarrollando hoy por hoy, ahí en Zona 18, en el Paraíso 2. Y la verdad, estoy tan contento, estoy tan satisfecho, porque a veces recibo mensajes a chicos que trabajan en la madrugada, por ejemplo, en turnos en una panadería, y de repente están en un descanso o en un break, en un tiempo de que ellos pueden ver su teléfono y mensajear a las 2, 3 de la mañana y me dicen, don Israel, ¿cómo está? Estaba pensando en lo que me dijo. Yo, wow. Yo, claro, yo no estoy despierto a las 3 de la mañana, ¿no? Pero cuando yo me levanto y lo veo el mensaje, digo, wow, ¿cómo puedes impactar a alguien con un mensajito? No con cadenas de mensajes, por favor, perdón que lo diga así, porque a veces es más fácil copy-paste, copiar y pegar. Alguien me lo mandó, yo se lo mando a otro. No. Es mejor, aunque sean 30 segundos, que te pares y digas, Señor, ¿qué necesita escuchar él? ¿O qué necesita escuchar ella? ¿Qué quieres que le diga? Aunque sea que simplemente le diga, ¿sabes qué? En este momento estaba pensando en ti, o estaba pensando en ustedes como familia, y decidí escribirte. Quiero que sepas que estaba pensando en ti. Wow. Y sabes que quien me movió a hacer esto fue Dios, porque Dios se está acordando de ti en este momento. Y una oración, una frase así tan simple puede ser de tremenda bendición para una persona. Quiero contarte un testimonio, si me lo permites. Claro, adelante. Fíjate que el otro día estaba llamando a un chico. De hecho, yo lo publiqué en mi Facebook, en una de las redes sociales, y yo estaba comentando y decía, y llamamos en el tiempo oportuno, en el momento justo. Él me dijo, cuando yo lo llamé, ¿cómo estás? Me dijo, estoy decepcionado de la vida, me he quedado sin trabajo y mi novia de 3 años me cortó. Estoy pensando en suicidarme. Wow. Y me dice, qué bueno que usted me llama. Mm. Yo me quedo así, digo yo, no soy yo, es el Señor, es Dios que te está buscando, es Dios que te ama, es Dios que todavía tiene planes para tu vida. Y me estuve un montón de tiempo hablando con él, ministrando a su vida. Y es increíble porque cuando terminamos la conversación,
Él me dice, gracias por tomarse ese tiempo. Gracias por llamarme. Quizás si usted no hubiese llamado, la próxima vez que me llamaba ya no me hubiera encontrado. Entonces, qué increíble escuchar eso. Pero la verdad, una de las mayores satisfacciones fue para el Día del Padre. Él me manda un mensaje y me dice, gracias, gracias, don Israel, por esa llamada. Yo decía, yo no puedo sustituir el papel del Padre, pero quizás en ese momento el Padre Celestial fue el que me envió para decirle esas palabras. Él sintió ese cariño y ahí estoy llamándolo, ahí estoy mandándole mensajes todos los días y cómo estás, cómo te va, y está muy contento. De hecho, un poquito antes de que nos conectáramos, me manda un mensaje y me dice, ¿cómo está, don Irra? Aquí estaba pensando en el texto que me mandó para que leyera. Y yo me quedé, wow. Qué lindo, qué impresionante. O sea, cuando Dios es el que hace la obra. Y al final nosotros simplemente somos puentes, donde la bendición de Dios está acá y cruza a través de nosotros para llegar a la otra persona. Mira, cuando nosotros entendemos eso, el único que se puede llevar toda la gloria y todo el honor es el Señor, ¿verdad? Y es una satisfacción enorme, enorme, de verdad, el ver vidas cambiadas, el ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso no tiene precio, de verdad, te lo digo así. Eso no tiene Tremendo, precio. Pastor Israel. Yo algo que noto y que quiero también extraer de estos minutos que hablaste es, primero noto la pasión con que el Señor hace la obra de Dios, ¿verdad? En donde estás. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que imitar de los siervos, de los hombres de Dios, de los pastores, ¿verdad? Que son personas que al final están haciendo las cosas por pasión, porque aman a Dios, porque están apasionados, enamorados de Dios. Eso es una cosa que no te noto en tu vida, Pastor Israel, y yo creo que podemos nosotros tomar esa misma idea, ¿verdad? Nuestros ministerios, ¿verdad? Si tienes a cargo una iglesia, si tienes a cargo un grupo pequeño, que a veces decimos un grupo pequeño, son 5 o 10 personas, y yo creo que como decía Israel, con una persona, ¿verdad? Que nosotros tengamos enfrente y podamos tener acceso a, yo creo que podemos hacer un cambio, ¿verdad? En las generaciones. Y otra cosa que noto, Israel, que quería aprovechar a tomarlas, es esa intención que hay de cuidar a las personas, de cuidar personas que no son personas de tu familia, no son personas que al final quizás han hecho algo por tu vida, son personas que tal vez nunca en la vida te habías tenido la oportunidad de conocerlos y sobre todo llegar hasta la zona 18, al paraíso, y ahí el Señor te llevó con esa voz, ¿verdad?, de esperanza, de amor y la intención de utilizar los recursos. De hecho, con el equipo de trabajo aquí en la iglesia, hemos estado inquietos en cuidar personas, hemos estado inquietos en acercarnos a las personas, conocer su estado emocional, porque por hoy las personas están afectadas en sus emociones y ha sido un desafío porque de los acercamientos que hemos querido hacer ha sido muy bajo el acceso a las personas, pero hoy el Señor, por lo menos a mí me confirma lo que vos decías de un mensaje de texto, una llamada, ver de algún que no haya un límite para que nosotros podamos llevarle un mensaje y sobre todo lo que decías, no un copy-paste, ¿verdad? No se trata de un copy-paste, se trata de que Dios nos dé una palabra para esa jovencita, para esa padre de familia. Y yo creo que Dios en esta entrevista nos está recordando que debemos de tomar ese desafío. Y en el país que te encuentres, debes de tomar ese desafío, porque si todos, y yo siempre digo algo que el pastor Neri nos enseña y nos dice, aprendan siempre a vencer el mal con el bien, así de hecho la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros hacer cosas buenas y de esa manera también el mal empezará a retroceder, pero se necesita que se levante gente apasionada, gente que ame, en este caso, a las personas. Así que eso es interesante lo que hoy nos has dejado estos minutos, nos has desafiado y quisiera entrar ya casi a la parte final de esta entrevista, pero ¿cuál es tu opinión? Y cambiando un poquito el tema, de la crisis que estamos viviendo, específicamente esta crisis que es una crisis de enfermedad, ¿verdad? Es una crisis y de la enfermedad pasó a una crisis económica y se han derivado muchas cosas. ¿Qué piensas de esta que está ocurriendo?
¿Y qué consejo darías a las familias que hoy estamos, cristianas y no cristianas? ¿Cómo podemos nosotros atravesar y cómo podemos estar en este valle que estamos viviendo? ¿Qué es lo que a ti te ha servido para mantenerte firme, para mantenerte pensando en amar a otros, en bendecir a otros y cumpliendo esa palabra que el Señor te puso, que si te ocupas de sus asuntos, Él se va a ocupar de los tuyos? ¿Qué nos podrías decir de esto, Pastor Israel? Bueno, en primer lugar, recordar una palabra. Voy a empezar por esto, una palabra. El Salmo 23, que es uno de los más conocidos. Nos gustan los primeros versículos donde dice: Jehová es mi pastor, que nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Pero cuando vamos llegando como al verso número 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? No nos gusta llegar ahí, o no quisiéramos que esos momentos llegasen a nuestra vida, pero ya está escrito. Luego en San Juan 14 Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Yo voy a estar con ustedes. Yo prometo estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, Dios dijo: van a tener momentos de dificultad. Van a tener momentos como estos que nosotros estamos viviendo actualmente. Los van a tener. Entonces, él dijo: pero yo voy a estar con ustedes. Entonces, ahí hay una promesa que aunque andemos, aunque tengamos que atravesar esos valles, llamémosle pandemia a ese valle, o a ese momento de zozobra, como decías, que afecta a la economía, que afecta a la salud, que afecta a la familia, que afecta muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque hay mucho estrés, hay mucha inseguridad, hay mucho temor, hay mucha ansiedad en muchas personas. Sí, sí afecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, no podemos ignorar o tratar de decir esto no pasa, porque está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, es el momento de venir y llenarnos de Dios. Porque yo, como te puedo, esta bellota es como un vasito, no tiene nada acá, ¿verdad? Pero si tú estás aquí enfrente de mí y yo te digo: ¿sabes qué? Yo te voy a regalar unos chocolates que están acá. Y tú me dices: ¿cómo me vas a dar algo? Pero si no tiene nada, no tiene nada ahí adentro. ¿Cómo me vas a dar algo que no lo tienes ahí? Entonces, ¿cuál es el principio? Nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, si tú empiezas a llenar tu mente, empiezas a llenar tu corazón de noticias, de cadenas, de que dijo aquel, que dijo aquella, que los medios de comunicación dicen aquello, va a llegar un momento que eso va a estar aquí metido en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a confesar? ¿Qué es lo que vas a decir? Todo eso que tú metiste allá adentro en tu mente y en tu corazón. Ahora bien, si tú te llenas de la palabra del Señor, si tú te llenas de las promesas del Señor, ¿qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a confesar? Vas a confesar palabra, vas a confesar las promesas de Dios para tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No, repito, no es que seamos ignorantes, no es que tampoco no vayamos a tomar las precauciones que debemos de tomar, sino que al contrario, llenar nuestra mente y llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. Quiero cerrar con uno de mis versículos favoritos, y en este tiempo es uno de los que me ha sostenido increíblemente, y se los quiero regalar a cada uno de ustedes. Así que tómenlo. Está en Filipenses, en el capítulo número 4 y en el verso número 8. Filipenses capítulo número 4, verso 8. Mira que me encanta esta versión, nueva traducción viviente, porque dice: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, o sea, ¿cuál es la contraparte? En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, orar por todo, y la segunda, darle gracias a Dios por lo que nosotros tenemos. Porque si empezamos a decir lo que no tenemos o lo que teníamos antes, entonces no vamos a vivir felices, no vamos a disfrutar el día a día, el día de hoy.
Había una canción o una alabanza que antes se cantaba que decía, un día a la vez. Yo creo que ese es lo mejor que nosotros podemos experimentar en este tiempo, vivir un día a la vez. Y luego dice en el verso número 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, no tenemos que preocuparnos por nada. En cambio, tenemos que ponerlo todo en las manos de Dios. Tenemos que ponerlo todo en las manos de Dios. Te estás preocupando por algo. Y fíjate una de las cosas, la preocupación es algo que hacemos que no existe. Estamos haciéndolo, como dicen los argentinos, la cabeza o la mente de algo. Y científicamente, el 90% de las cosas que nosotros nos preocupamos nunca van a llegar a suceder. Imagínate, el 90% de las cosas que nosotros estamos preocupándonos nunca van a pasar. Entonces, por eso Jesús dijo, no se preocupen por nada, oren por todo. Y de esa es la única forma que vamos a poder experimentar la paz del Señor. Así que, ahora, preocuparse no es pecado. Estar ansioso tampoco es pecado, porque algunos se sienten mal de estar preocupados, se sienten mal de estar ansiosos y dicen, ay no, yo cuando me pregunten voy a decir que estoy bien, voy a decir, no, tranquilo, ahí que la estamos pasando. Y no queremos aceptar eso, sino al contrario, entregárselo al Señor. No es malo preocuparse, pero nosotros no podemos resolver nada con preocuparnos. Mejor ocuparnos en ver qué es las oportunidades que Dios nos puede dar, las oportunidades de las cosas que nosotros podemos hacer para ser mejores, para poder apoyar a otros. Como te decía anteriormente, de mi parte, el Señor me ha abierto muchísimas puertas, muchas oportunidades para en este tiempo poder compartir. Imagínate algo que se estaba perdiendo en este tiempo, compartir con la familia. Ahora nosotros podemos estar compartiendo muchísimo con la familia. Hay que verle las cosas buenas. Yo quiero orar por ti, por aquellos que tienen alguna petición, por aquellos que, no sé si tienes alguna petición por ahí que te ha llegado, o si alguien tiene alguna petición que quisiera que nosotros oráramos en este momento, nosotros podemos hacerlo con muchísimo gusto. De verdad que es un tiempo en el cual nosotros tenemos que tomarnos del Señor y tomarnos de las promesas del Señor. Dios llama, Dios capacita, Dios abre las oportunidades, Dios pone el cómo hacer las cosas, los medios, Él provee los medios para hacerlos, pero está en nosotros el poder obedecer a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Así que yo te dejo una palabra ahora. Sí, toda la hora que estuvimos aquí juntos compartiendo, lo único que se te va a quedar es eso, está bien. No te preocupes por nada. Ora por todo. Y vamos a orar por todos aquellos que en algún momento han estado preocupados o han estado en angustia o han estado en incertidumbre o han estado pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? O ¿ahora qué va a pasar? Sino que al contrario, nosotros agarrarnos fuerte del Señor, agarrarnos fuerte de las promesas del Señor y decir, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, yo voy a salir adelante, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Imagínate, empezamos hablando de la vara, terminamos hablando de la vara, porque dice tu vara y tu callado. Para los que se conectaron tarde, bueno, pueden regresarlo y ahí van a encontrar lo que estamos hablando de la vara. Pero dice tu vara y tu callado. El callado es esa curvita, ¿verdad? Que tiene así aquí se va a ver mejor la vara, ¿verdad? Y es para atraernos hacia Él. Y ese es un tiempo que el Señor está usando su callado para traernos hacia Él y decirnos, aquí estoy. Estamos tan cerca de Dios a una oración de distancia. Así que permíteme orar por ti, permíteme bendecir tu vida, permíteme bendecir tu familia, Pastor Dieter, permíteme bendecir el ministerio que Dios te está permitiendo desarrollar y a toda la amada iglesia Jesucristo es el Señor. Tuve la bendición, tuve el honor de trabajar ahí. Sí, dime, Pastor Dieter. Hay una petición que nos están pidiendo por la salud y la economía de todas las familias.
Esto es una de la Iglesia Jesucristo Señor, y yo sé que vemos varias iglesias acá quizás conectadas, y Sí, quisiera sí. pedir favor también, si nos puedes escribir, los que me están escuchando, de qué países son para orar por esos países, y que también lo puedas incluir, pastor, en esto, ¿verdad? Si estás Claro logrando que sí. plata ahí, si no, nos van a ir diciendo ahí qué países son, y agradecerte este tiempo de Ajá. meditación que lo necesitamos. Y claro que sí, claro que sí. Quisiera orar. Aquí me están mandando también peticiones de oración. Esther Guzmán está en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Lucio González está en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Tenemos también conectada gente de Savannah, tenemos conectado también gente de La Rioja, de Argentina, que nos está viendo y está ahí también compartiendo con cada uno de nosotros. Bueno, no puedo ver los demás que están aquí, pero quisiera orar. Claro que sí, vamos a estar orando por cada uno de los que están conectados, por mi familia también. José Manuel en Panamá, saludos a mi hermano allá en la ciudad de David, en Panamá. Y a todos los que nos están viendo. Yo sé que también mi hermana Yolanda en La Paz, en la ciudad más alta del mundo, le digo yo, cuando venga el Señor se los va a llevar primero a ellos porque están bien altos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Oramos entonces, bendecimos cada familia, cada vida. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos Te adoramos. recordar lo bueno que ha sido, lo grande que ha sido, como decía, las vivencias, los testimonios del ministerio, cómo tú nos llamaste para servirte, cómo tú nos has traído en diferentes lugares, has provisto, has abierto puertas. Hemos compartido, Señor, hoy de que cuando es tu voluntad es como un sensor de una puerta automática, como en los centros comerciales o como en las tiendas, que no tenemos que empujarla, no tenemos que presionarla, no tenemos que tocarla. Cuando tú quieres que las cosas sucedan, van a suceder, porque así eres tú, Señor. Abres camino, abres puertas donde no las vemos, Señor. Y eso es lo que yo quiero pedir, especialmente para estas familias que escribieron ahora, que estuvieron conectadas, que están pidiendo por su economía, por su salud, que ahí donde ellos no ven que está una puerta abierta, ni siquiera ven la puerta, porque están viendo como un muro, que tú puedas abrir, Señor, esas puertas de bendición, esas ventanas de oportunidad, y pueda ser suficiente, pueda ser, Señor, abundantemente bendecirlo, Señor, a cada uno de ellos, de donde menos esperan, Donde que tú menos los puedas sorprender, Señor, les puedas dar bendición, prende les los puedas dar de tu gracia, les puedas dar, Señor, en este tiempo, Señor, la provisión de cada uno, que cada uno de ellos necesita. Y aquel que está enfermo, Señor, pueda recordar tu palabra, Señor, apropiarse de ella, Señor, que tú has prometido, Señor, que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Con cualquier situación que nosotros tengamos que atravesar, Señor, nosotros sabemos, nosotros confiamos que tú estás con nosotros, que no nos vas a soltar, que no nos vas a dejar hasta cumplir el propósito por el cual a cada uno de nosotros nos llamas. Bendigo, Señor, al pastor Dieter, a la pastora Nancy, Señor, a su hija, bendigo, Señor, a Sofía, bendigo, Señor, a todo el ministerio. Jesucristo es el Señor, al pastor Neri, a la pastora Blanca, Señor, y a todo el ministerio donde quiera que ellos estén, Señor, a sus hijos también, y a cada familia, a cada persona que estuvo conectado, va a estar conectada siguiendo esta transmisión. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio que nos das de testificar, de decir que tú eres fiel, que tú eres grande y que tus promesas son fieles y son verdaderas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así Amén. como quisiera orar por tu vida, pastor, por tu esposa. Claro que sí. Padre amado, en esta noche, junto a un buen grupo de personas que conocemos al pastor Israel, conocemos el corazón de amor hacia muchos, tal vez de los que estamos conectados, hemos recibido de parte del pastor Israel una palabra de ánimo, una palabra de aliento, incluso corrección hemos recibido porque tú lo has usado como ese hombre de Dios que quiere, Señor, bendecir a su prójimo, quiere amar a su prójimo, y yo quiero bendecirlo hoy también, su vida, bendecir a su esposa Jenny, Señor, que tú la bendigas,
que tú la prosperes, la guardes, a sus 3 hermosos hijos, que también tú guardes, Señor, sus vidas, sus corazoncitos, sus almas, Señor, sean guardadas en este tiempo también difícil, Señor. Declaramos que tú, el ángel de Jehová dice que hace campamento alrededor de los que tememos. Y yo envío un campamento, Señor. A través de la oración creo que hay un campamento en la casa, Señor, de mi hermano Israel, Señor. Que las puertas ahí en la zona 18, Señor, sigan abiertas, Señor. Sorpréndelo en los próximos días, Señor. Que ese ministerio, Señor, siga de impacto. Que podamos estar orando por ese ministerio para que continúe. Les des fuerzas a seguir, Señor. No es fácil, pero tú le darás las fuerzas para alcanzar los propósitos que tú le has puesto a hacer en ese lugar, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por su vida y por poder tenerlo en esta entrevista que ha sido de bendición a los que hemos podido estar escuchando y los que vamos a verlo también en otras transmisiones. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes y poderosas. También quiero orar también por una petición de nuestra hermana Judith Folgar. En esta noche pide oración para ver sanidad. Quisiera que todos me ayuden a orar en el nombre de Jesús, Pastor Israel, por Judith Folgar, y declaremos sanidad. Oramos. Cuerpo físico, en el nombre de Jesús, y le des ese trabajo conforme al propósito de Dios. Sabemos que el Pastor Israel nos habló mucho del propósito de Dios. Yo sé que hay un propósito de Dios para su vida, hermana Judith Folgar, en el nombre de Jesús. Hoy nos unimos con fe, todos los que estamos acá, pidiendo, Señor, un milagro sobre su vida. En el nombre de Jesús. Oramos por Marta Campos también, que nos manda saludos desde El Salvador. Señor, bendecimos a Marta Campos. Estuvo aquí en Nimajuyú un tiempo. Hoy la bendecimos que está en El Salvador. Guárdala, levántala, prospérala en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Dieter. Sí, adelante. Gracias. No, Adelante. muchísimas gracias, te decía, por la bendición de poder compartir contigo y con toda la familia de Jesucristo es el Señor y toda la familia extendida, porque la verdad que es sorprendente. Es sorprendente lo que el Señor quiere. Te manda aquí saludos. ¿Sí? Hermana Telma, alegría, dice, bendiciones Israel. Ah, Telma. Para bendecir gracias a todo el que lo necesite. Excelente, excelente. A ver, también ¿quién más? A Claribel, y a todos, Arnulfo Caal, bueno, no me dicen de dónde se conectan, pero bendiciones para ustedes y recuerden que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que confiar en todas esas bendiciones que el Señor tiene para confiar y creer, ¿verdad? Y hacer nuestras esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y estamos creyendo que en este tiempo vamos a ver cosas asombrosas. El Señor no ha terminado de trabajar con nosotros, la mano del Señor no se ha cortado, el propósito del Señor, bueno, como decía, yo soy padre de 3 hijos, lo voy a decir de esta manera, y yo le deseo lo mejor a mis hijos y me preocupo para que ellos estén o tengan todo lo mejor. Y de esa misma forma, nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros está atento su oído a nuestro clamor, a nuestras peticiones. Así que no dudemos en creerle a Él, no dudemos en que nosotros podemos accesar a esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que deseo lo mejor para cada uno. Muchas gracias. Y último saludo, te manda también saludos el pastor Manolo Ruiz de Jesucristo es el Señor Escuintla. Como te comentaba, wow. Jesucristo es el Señor, y aquí está el pastor que también estuvo mandándote saludos y a todos los de esta transmisión desde Escuintla, desde la ciudad de Las Palmeras. Buenísimo. Así que despedimos este Palmeras. Tiempo. Gracias a Dios, Pastor Israel. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias. Espero pronto vernos en persona y seguir conversando, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Y a todos los que nos acompañaron, claro Dios que les bendiga, bendiciones, un abrazo fuerte, que tengan un buen descanso y un buen inicio de la semana. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Claro que sí. Bendiciones. Gracias.